Muy buen día, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa El Viejo Relicario. El día de hoy estamos muy contentos de que nos puedan acompañar en este su programa. Y bueno, una excelente noticia que tenemos hoy es que nos acompaña una invitada de lujo, una maestra a la que yo aprecio, admiro y quiero mucho. He de platicarles que nuestra invitada es una maestra de la Universidad de Guanajuato, es una maestra muy querida, muy reconocida y muy apreciada en la ciudad de Guanajuato, en el estado de Guanajuato y por supuesto a nivel nacional y yo creo que más allá de nuestras fronteras. La maestra Elisa Jaime Rangel el día de hoy nos acompaña en este programa, en este evento y bueno, vamos a estar platicando el día de hoy un poquito acerca de la filosofía del derecho. La maestra nos va a estar comentando algunas inquietudes que tenemos acerca de esta gran materia, esta tan importante materia que de repente consideramos que se ha perdido un poquito de vista de los abogados, de los juristas, y bueno, pues hay que platicar cuál es realmente su importancia, en dónde está la filosofía del derecho el día de hoy y por qué es necesario que para nosotros los juristas la tengamos ahí, cerca de nosotros, en el momento en que estamos operando el sistema jurídico. Y bueno, pues bienvenida maestra, me da mucho gusto, como yo se lo he dicho siempre, la quiero mucho, le aprecio mucho y estoy muy contento que nos pueda acompañar. Recuerdo mucho, tengo muchos recuerdos muy buenos con usted, por supuesto, pero algo que me parece importante compartirle a la audiencia que el día de hoy nos acompaña es que usted es uno de los maestros, o me parece que la única maestra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, que nos recibe, nos da la bienvenida en el momento que ingresamos a la carrera, o por lo menos así fue mi experiencia cuando la tuve como maestra, nos recibe en el primer semestre y también nos despide porque nos da clase en el 10º semestre, ya cuando estamos por egresar. Y es muy bonito el poder tener esa experiencia, el que tal vez nos comparta su experiencia como maestra, como abogada, que nos dé la bienvenida, que nos dé las primeras palabras necesarias para esta gran carrera, para esta gran experiencia de 5 años y posteriormente tenerla en la despedida, donde yo recuerdo mucho las palabras que nos compartió antes de poder salir al mundo real, al mundo de retos fuera del ámbito estudiantil. Y yo creo que es muy importante, yo creo que deja huella, deja esa esencia necesaria en los estudiantes, porque no soy el único que piensa esto, lo he compartido con otros compañeros, incluso he tenido la oportunidad de platicar con abogados que son de generaciones anteriores a la mía y que nos comparten esa experiencia. La maestra Elisa Jaime siempre deja una huella, siempre deja algo importante y que nunca se te olvida, ¿no? Entonces, eso es digno de reconocerle, se lo comparto, le comparto a la audiencia con mucho gusto. Y bueno, también como yo le he dicho, creo que es importante, por lo menos para mí, el tenerla como ejemplo, el tenerla como guía y el tenerla ahora como una amiga, así la siento, como una amiga porque siempre siento su abrazo y su apapacho cuando he de ocupar de alguna opinión, de algún consejo de usted. Y pues por eso y muchas cosas más es que el día de hoy hemos decidido invitarla. La maestra Elisa Jaime tiene una trayectoria impresionante que creo que muchos admiramos, muchos reconocemos. Ha tenido oportunidad no solamente de ser maestra de la Universidad de Guanajuato, también ha tenido oportunidad de ser magistrada, de ocupar varios cargos. Sé que ha tenido varios reconocimientos a lo largo de su trayectoria y bueno, pues creo que ha dejado un legado en el sistema jurídico de Guanajuato. La apreciamos mucho y le reconocemos mucho. Y el día de hoy estoy muy contento de poder tenerla aquí en este programa El Viejo Relicario. Maestra, bienvenida. Guillermo, se nota el afecto. Muchas gracias por la presentación. Se nota el subjetivismo y gracias, lo agradezco. Vamos a ocuparnos unos minutos de pues estas ideas que bosquejó Guillermo con la pretensión original de no aburrirnos cuando menos. Ya eso será ventaja, ¿no? Eh, Guillermo comentaba hace unos segundos, lo anoté, se ha perdido el interés por la filosofía del derecho. ¿Dónde está este interés, si es que lo hay? ¿En los abogados, en los estudiantes, en las escuelas de derecho? ¿Cómo anda la enseñanza de la filosofía del derecho? En fin, por ahí. Abordaremos un poquitín por ahí. Vamos a comenzar, pues. Me gustaría
que nos planteáramos la siguiente pregunta. ¿Hay interés o desinterés por la filosofía? No nos engañemos, a nadie le interesa. Bueno, casi a nadie. No hay interés por el estudio filosófico. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Ustedes estoy seguro que las compartirán conmigo porque pues somos conocidas, muy obvias. En primer lugar, desde un punto de vista educativo, no se nos enseña desde la abstracción, sino desde la memoria. No se nos enseña, no aprendemos a saber, a entender, sino a memorizar. Y es claro un problema, porque cuando el estudiante se encuentra con la necesidad del pensamiento abstracto, le cuesta mucho trabajo. Lo han enseñado con lo tangible, lo han enseñado con lo empíricamente constatable. Y lo otro, como las matemáticas, las ha memorizado, las ha operado como piezas de dominó, pero no ha entrado bueno, en general, desde luego lo digo, ¿no? No ha entrado a ese, pues a ese sabor, a ese gusto, a ese encanto del pensamiento abstracto. ¿Y por qué no? Pues porque tuvimos una buena época desde el siglo XIX, quizás de, en mayor o menor medida, un desprecio por las humanidades en general, por el arte. Este desprecio, lo sabemos, se debe pues, al advenimiento del impresionante desarrollo científico del siglo XIX, a la explosión de lo que venía desde siglos atrás en lo que a ciencia toca, pues acontece esa explosión en el siglo XIX. Ese conocimiento científico nos enceguece, nos obnubila y nos lleva a pensar que todo lo que no pasa o no se somete al método científico no vale la pena, que es un conocimiento de segunda, o que utilizamos palabras estudiantiles, o que es puro rollo, puro choro, o no sirve para nada. Se exalta al estudiante que sabe química, que sabe física, que le entiende, y al otro más o menos se le menosprecia, ¿no? ¿Cuántas veces no habremos oído entré a leyes porque no me gustan las matemáticas? ¿Cuántas veces? Pues todo eso contribuye a que haya de origen un desinterés en la filosofía, ¿no? Se descarta todo ese conocimiento que no se somete, les digo, al método científico, a todo aquello que no es ciencia rigurosa, exacta y completa. Y la literatura sufre, las artes en general sufren, la sociología, todo lo que son humanidades, ¿no? Son como conocimientos de segunda. Es puro lugar común lo que estoy diciendo, ¿no? Bien, pues el derecho no es la excepción, porque iba a serlo. La escuela del exégesis, la escuela histórica alemana, pues se encargan, ¿no? de hacernos ver que hay que someter al derecho a estos parámetros, ¿no? Y se intenta fuerte, ¿no? Ahí tenemos a todo el positivismo, ¿no? Ahí tenemos la clasificación de las ciencias de Comte, ¿no? No alcanza, si acaso, la sociología en último lugar. Pues todo esto contribuye a que el estudiante y luego el profesionista pues tenga el conocimiento filosófico, les digo, hasta artístico, la literatura, por ejemplo. Seamos sinceros, vivimos en un país pues, que no lee, ¿como para qué? Si para eso tengo el código, ¿no? Así es. De pronto pensamos que el código nos puede resolver la vida, pero ni con mucho. La vida es sociología, es historia, la vida es economía, la vida es mucho más que el código. Y el objeto del código, pues es justo esa vida. Entonces, ¿cómo puedes enfrentarla si no la conoces, no? Pero en fin. Eh, Paralelamente o justo por ello, esta concepción de las cosas en el ámbito de lo jurídico trae como consecuencia que excluyamos
todo lo que vuela a ontología y desde luego todo lo que vuela a axiología. Todo eso se concibe como metajurídico. La ética, la estimativa jurídica, la metafísica, la sociología, metajurídico. Y bueno, la filosofía del derecho en consecuencia. Aunque es también muy conocida la postura de que para devaluar o devastar a la filosofía, no hay otro camino más que haciendo filosofía, ¿verdad? En fin, les sigo. Bien, a esto contribuye desde luego que de pronto o cuando se advierte esta situación, el pensamiento jurídico no caiga en su justo medio, que ustedes bien saben que es inusual que se acontezca, sino que se vaya justamente al otro extremo. Entonces, de esa sobrevaloración del conocimiento empíricamente constatable, vamos a entrar al conocimiento del derecho, a la reflexión filosófica del derecho por la puerta del idealismo. Si nos vamos al otro extremo, el conocimiento jurídico-filosófico se va a ver imbuido a principios del 19 de un gran ingrediente idealista. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué significa o qué consecuencia acarrea esto? Pues que este conocimiento se va a ver totalmente alejado de lo que el derecho es de suyo. ¿Qué es el derecho de suyo? Praxis, ¿verdad? La filosofía del derecho es una rama de la filosofía práctica. No es teórica, es práctica, porque involucra la conducta humana, la libertad, etcétera, etcétera. De esta forma, la reflexión jurídica se aleja de la praxis. Los filósofos del derecho son más filósofos que juristas. Los filósofos del derecho son ajenos al fenómeno que es el destino final del derecho. ¿Cómo se puede hacer esto entonces? Hay un divorcio entre este y este, entre el derecho que se piensa y el derecho que se hace, ¿no? Se produce un divorcio fuerte. Se hace caso omiso entonces de la filosofía del derecho, ¿no? En la enseñanza del derecho. Queda como una curiosidad, como algo así medio culto, ¿no? Medio, así medio sofisticado, pero en el ámbito de la enseñanza del derecho en estricto pierde toda fuerza, pierde todo valor. Por otro lado, no nos engañemos, nos ha tocado vivir en una época de tintes altamente utilitaristas. Lo que nos interesa es el fin, nada más. Ganar el juicio, tener éxito, ¿no? Me importa lo que dice el código. ¿Yo para qué cuestiono el código? Uso el código, yo obtengo lo que quiero y Santas Pascuas, ¿ya para qué me entretengo? En cuestionar más. Me interesa lo que dice el código tanto como me interesa lo que dice la sentencia. No estoy hecho para cuestionar más. Hasta ahí llega mi interés. O sea, una superficialidad impresionante, una negación para ir un poquito más allá. El derecho así se ve reducido pues a un mero instrumento de control social. No hay una respuesta a un por qué ni a un para qué. Entonces en la filosofía del derecho no importa. Y todo el siglo pasado se enseña así la filosofía del derecho. Pues no todo el siglo pasado, claro que no. Es muy conocido también que después de la Segunda Guerra Mundial renace un conocimiento, un interés, más bien dicho, sobre la reflexión filosófica, sobre el fondo, la sustancia de lo jurídico. Bueno, pero eso sucede en el mundo de los estudiosos, en el mundo de... Pero para que esto baje al código, tarda. Y para que esto baje a los programas de derecho, pues tarda más. De manera que todavía hará unas 3 décadas, todavía ser positivista era de mucho mundo.
De manera que la filosofía, en algunos casos, no es una afirmación general, pero lo viví, ¿sí? Mm, Y la filosofía del derecho, pues es como el divorcio lo era y como nos lo enseñaban entonces. El divorcio era un mal necesario, decía la doctrina. Pues así también la filosofía del derecho era un mal necesario. Ay, bueno, pues chútatelo, pues el mal necesario, ¿no? Estaba en décimo y bueno, había que sobrellevarla y que llevar la materia y ya se acabó. Pero sin mayores, ¿no? Todavía alimentaba la formación del estudiante, era unas décadas, aquella frase de nulis acta, nulis mundum, lo que no esté en actas, no esté en el mundo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Todavía se sobrevaloraba todo eso. Claro que el mundo no andaba ya así, pero nuestros programas aquí en el país creo que sí. Y ahí empezó la labor de, pues, de los estudiosos del derecho, de los maestros, los formadores de juristas, de los jueces interesados, de los litigantes interesados, en ir poco a poco, poco a poco, poco a poco, caminando hacia, pues hacia otro destino, ¿no? Empezó a surgir el interés, empezaron a penetrar los textos que les decía, pues empiezan a surgir después de la Segunda Guerra, consideraciones que cuestionan fuertemente la concepción formal que había venido privando en el derecho y, y así. Entonces, ¿cómo era? Bueno, pues enseñar filosofía del derecho, pues realmente yo sí le agradezco mucho a Guillermo sus palabras, porque realmente era porque le tenían aprecio a uno, ¿no? Porque la filosofía del derecho no les hacía ni un poco de gracia, no les decía nada, era tolerarla. Si uno les caía bien, pues bueno, ahí más o menos se la pasaban bien, ¿no? Y uno trataba pues de divertirles, de caerles bien. Los Maestra, aburrimientos, dime. me surge una pregunta por lo que está comentando. ¿Cuál sería entonces la diferencia para usted que encuentra entre cómo se estudiaba la filosofía del derecho a lo mejor hace, no sé, 30 años, 40 años en la universidad y cómo se estudia ahora, cómo es el aprecio que tienen los estudiantes por la filosofía del derecho? Incluso Sí, me quedo pensando en la situación de que a lo mejor en este tiempo que propongo, en unos 30, 40 años, pues la tecnología también ha llegado a favor de los alumnos. Ya no es lo mismo que ellos tengan que ir a una biblioteca o que tengan que estar gestionando un libro, que tenga que venir desde otro estado, desde otro país, a entrar ya a una red y poder tener la información de primera mano de forma inmediata. Entonces, me quedo pensando, ¿cuál ha sido incluso para el estudiante o para los profesores la diferencia de cómo se estudiaba la filosofía del derecho hace unos 30, 40 años y cómo lo están estudiando en este momento y de qué forma se aprecia? por ahí es por donde me iba a ir para esbozar algunas ideas al respecto. Eh, este interés va cambiando poco a poco, poco a poco. Se van deslizando textos, seguramente en los salones se van deslizando ideas de los maestros, como bien dices, curiosidades de los alumnos que se van a ver más o menos saciadas o incentivadas o contradichas, ¿no? Precisamente por esta información que comienzan a tener tan a la mano, no sé. Empieza la vorágine, verdaderamente, por eso digo vorágine, verdaderamente anegadora del concepto de derechos humanos, ¿no? Que empieza a oírse por todos lados, mucho antes incluso del 2011, ¿verdad? Ya en la cultura que nos rodea. Mm, eh, Incluso se empieza a hablar de los derechos humanos como si fueran la gran novedad, como si Ajá. antes no existieran. El alumno los asume como ahora que a partir del 2011, ¿no? Eh, Todo un tema, explicar lo de garantía a derecho, etcétera, ¿no? Todo un tema, cambiar de reconocer a otorgar, ¿verdad? Que sabemos que ahí reside la gran diferencia de todo, ¿no? Y en esos términos. Sí. Bien, pero entra mucho en auge eso. La filosofía del derecho empieza a hacerse a través del no constitucionalismo, de los derechos humanos, de todo esto, ¿no? Y empieza a permear, empieza a entrar un poquitín.
La cosa es esta, que en mi experiencia personal, que poco a poco el estudiante va cambiando. Poco a poco el estudiante va teniendo como, no todos, desde luego, para estos temas son muchos los llamados y pocos los escogidos. Les digo yo, no y por falta de entendimiento, sino porque no hay interés, por esas razones que nosotros decíamos, ¿no? Así es. Porque no prestan atención y el que no atiende, les digo siempre, pues no entiende, ¿no? Porque no les merece ningún crédito, ninguna simpatía, vamos, ¿no? Pero poco a poco esto va cambiando y también van cambiando los planes de estudio, ya hay argumentación jurídica en los planes de estudio que no la había, ya hay hermenéutica jurídica que no la había, ya hay lógica jurídica que no la había, en fin, o sea, se van abriendo, ¿no? Luego ya hay derechos humanos que no lo había, luego ya hay, luego ya hay, luego ya hay. Entonces llegan a 10º semestre, que nuestro programa es cuando se da la materia, pues totalmente con una perspectiva muy distinta. Ya no les es ajeno el asunto, ya saben de qué se trata, ya les dijeron que se reconocen, no se otorgan, entonces ya se salieron del código. Ya les dijeron que hay progresividad, por ejemplo, entonces ya se salieron del código. Y este salirse del código, pues significa el gran cambio, la gran apertura. Yo lo digo con frecuencia en la actualidad a nivel licenciatura, a nivel del primer contacto del estudiante con la filosofía del derecho, desde mi perspectiva, desde mi experiencia personal, en los últimos, ¿qué será? 15 años, se ha venido dando un mayor interés que antes no lo había. Más allá de la red y de todo eso, que eso es instrumental, cito de primera intención el cambio mental, esa apertura, ¿no? Que ya la hay, ¿no? Luego dicen la filosofía del derecho, pues no me gusta, ¿no? Pero se la pasan en materias que son ramas de la filosofía del derecho. La argumentación jurídica, por ejemplo, tiene mucho éxito en la actualidad. Y bueno, es una rama. Mucho éxito me refiero a la inclinación, al gusto de lo que estamos hablando, ¿no? Así es. Al interés del muchacho. Es una rama de la filosofía del derecho, la lógica jurídica igual, ¿no? La hermenéutica pues es una rama de la filosofía del derecho. Eh, la ética o la deontología es una rama de la filosofía del derecho, la estimativa jurídica, la axiología, como la queramos llamar, son ramas de la filosofía del derecho. Y se tiene contacto con todo esto a lo largo del camino. Luego ya con la filosofía del derecho, bueno, ya nos centramos en autores, en temas concretos, en reflexiones sobre la justicia, bla, bla, pero no se está iniciando con esto y antes sí, antes se iniciaba con esto, ¿no? Y esa es la diferencia, yo creo. Ahora no. Lo digo con mucha emoción. Hay estudiantes magníficos, magníficos, que traen una gran habilidad ya para el pensamiento abstracto, por una parte, pero por la otra ya un gran interés y por una tercera más, ya criterios, vamos, ya llevan una hechura introductoria, desde luego, la licenciatura es una introducción, pero van cimentando bien, ¿no? Ya nos ocupamos, por ejemplo, de hacer ver, y lo entienden perfecto, antes costaba mucho trabajo, hacer ver que la ciencia del derecho nos reduce el conocimiento del fenómeno jurídico, en tanto que se ocupa del derecho en un aquí y una ahora, en un tiempo y lugar determinado, y que el conocimiento filosófico trasciende el aquí y ahora, ¿no? Y que eso nos da pues una pauta de universalidad en el conocimiento del fenómeno jurídico, ¿verdad? Que este conocimiento universal, que este conocimiento con pretensiones, si tú quieres, de esencia del derecho, no quiero clavarme en nada particular para poder hablar en términos generales, como lo estoy haciendo, advierten con mucha facilidad que el código no es todo, antes no, que el código no es todo, que este conocimiento universal no lo van a obtener ni en los códigos ni en las sentencias, que su cuestionamiento de los códigos no se hace con los códigos, se hace con otros elementos que son metacódigos. Esto ya no tiene ningún problema para el muchacho, pero es por todo lo que estamos viviendo. Yo creo que en este momento
pues estamos así como de luna de miel en la enseñanza de la filosofía del derecho. Eh, Entienden con facilidad que el fundamento y objeto de la norma no nos lo reporta el código. El fundamento de una norma, el objeto de una norma, no nos lo reporta el código. El código es un instrumento para lograrlo, ¿verdad? Pero que está más allá, ¿sí? La filosofía del derecho entienden que nos permite conocer el límite de lo que es la ciencia del derecho, del conocimiento particular del derecho, así como el comienzo de la reflexión filosófica, dando una continuidad al conocimiento de la ciencia del derecho con el conocimiento filosófico del derecho, pues para tener en la medida de lo posible un conocimiento universal, ¿verdad? Todo esto ya lo manejamos con mucha llaneza, digamos, ¿no? Antes no, antes era como picar piedra. Eh, Estamos en un momento, a veces me parece que no, en la práctica jurídica, pero hablo de la enseñanza. Estamos en un momento en que ni pura ciencia, ni pura filosofía, ¿no? Ni pura ciencia del derecho, ni pura filosofía del derecho, sino mm, una mezcla de los dos. El conocimiento filosófico orienta la hechura del código y la aplicación del código, ¿verdad? Es este conocimiento el que permite mm, el análisis axiológico del código, ¿no? El análisis lógico del código, el análisis, bueno, hasta sintáctico del código, ¿no? Es este conocimiento. Y son estos conocimientos los que nos van a permitir crear el código, revalorar el código, modificar el código, derogar el código y hacer un nuevo código. Pero es todo esto que está atrás. Maestra, ¿y qué importancia tendría entonces que nuestros legisladores pudieran tener ahí en gran importancia la filosofía del derecho, ¿no? Porque finalmente, bueno, pues ellos están creando estos códigos, están creando las normas. Me parece que es importante que no pierdan de vista. Muchas veces yo leyendo exposiciones de motivos me doy cuenta que realmente no tienen sustento muchas de las normas que crea el legislador y muchas veces se deja ir como por otras cuestiones menos importantes. Pero no siempre he visto que sea un tema que el legislador le dé mucha importancia. No sé qué opina usted al respecto. Pues es una pregunta difícil, cuya respuesta es difícil de desahogar en un espacio como este, pero no te creas. Yo creo que sí hay un alimento filosófico. Bueno, el diputado así como tal, igual y no, porque la ley tampoco lo pretende, ¿eh? Para eso están los asesores y los especialistas. Si el legislativo se va a lanzar a hacer una ley de salud, más vale que se asesore, pero no es defecto del legislativo, vamos, ¿verdad? Claro, sí. ¿No? A eso me refiero, ¿no? Habrá asesor en cada materia y todo, desde luego, pero sí permea, Guillermo. No sé, se me ocurre pensar, toda una postura filosófica lleva a legalizar el aborto y toda una postura filosófica lleva a no legalizar el aborto. Ahí está presente, claro que sí. Sí, Bueno, ahí sí, creo que está. tenemos reformas importantes donde sí ha sido necesario el tema del aborto, por supuesto, este debate, y por supuesto también la reforma del 2011 a la incorporación de los derechos humanos, seguramente debió haber estado permeado de un aspecto de... No, y por ejemplo, en este momento los datos biométricos y todo, pues traen un trasfondo de reflexión de lo que es la vida privada, de lo que es la dignidad de la persona, de lo que es esto, de lo que es aquello, de lo que es aquello. Es que estamos en el momento que más se está cuestionando el asunto, por la puerta que veamos, ¿no? No sé, pues todo se está viendo por ahí, ¿no? El tema de la eutanasia, que también está tan controvertida, pues también hay vida humana, no la hay. Todas estas reflexiones están imbuidas de fuertes ingredientes médicos, desde luego, tanto como filosóficos, tanto como jurídicos, tanto como éticos, ¿no? Eh, este es un momento crucial para este tipo de reflexiones. La bioética, ¿no? Que incluso juega un papel importante en este tipo de Por ejemplo, análisis. ¿sí? Formalmente hablando, el pensamiento propio del jurista no sería posible sin la reflexión filosófica.
la lógica jurídica, por ejemplo, pues sienta sus bases en el objeto del derecho. Sienta sus bases en la conducta, en la libertad de suyo, contingentes, particulares, singulares, imprevisibles. De otra manera no se podría, ¿no? Si nosotros lo vemos a secas, el ejemplo que uso siempre, si vemos a secas la legítima defensa, pues en ese hecho hay un asesinato, pero no hay homicidio. ¿Por qué? Pues por un razonamiento que va más allá. O sea, de que privaste de la vida a otro, privaste de la vida a otro, y luego, si vamos al hecho, al dato duro, ¿no? Ah, no, es que mira, este no pretendía matar, pretendía defenderse. Y si en el acto de la defensa, bueno, mal plan, mala suerte, pero es que su actitud no es, o sea, lo permite solo saliéndose de ahí, ¿no? Y tiene su sustento, ¿verdad? Y así cada conducta, cada, pues cada, bueno, no es que todas las normas estén con gran sustento filosófico, desde luego que no. Hay normas que son meramente descriptivas, pero hay otras de prescripción radical y dura, ¿no? A esas son a las que me estoy refiriendo. En tanto saber práctico, la filosofía del derecho, pues no podrá alejarse, como decíamos antes, no podrá ni deberá alejarse de eso, de que su objeto es la conducta, de que su objeto es crear normas que orientan la conducta en aras de un beneficio individual y social, ¿verdad? En ese sentido decimos que la filosofía del derecho es un saber práctico, en ese sentido lo decimos, ¿no? Y ahora los estudiantes en este momento pues están totalmente dados a esta nueva concepción de las cosas. Yo creo que incluso me atrevo a decir que de pronto a mí me parece que estamos en el otro exceso. De pronto yo leo en una sentencia la palabra filosófico 5 o 6 veces. Yo digo, ¿y esto qué anda haciendo aquí? No, tampoco se trata de eso. Y ahí se sudan reflexiones filosóficas. Espera, ¿no? ¿Y a qué Pero puede bueno, deberse, maestra? ¿qué? Qué considera que sea la razón por la que los juristas, los jueces, los órganos jurisdiccionales están haciendo este ejercicio de ir un poco más a la filosofía del derecho, a lo mejor utilizar términos, porque sí lo he visto, incluso no solamente en sentencias de amparo puede ser. Yo he visto que la Corte lo ha hecho. Hace poquito estaba leyendo, pues justo sobre la privacidad. Estaba leyendo una sentencia del ministro en retiro, José Ramón Cosío, Sí. donde hablaba del derecho a la privacidad. Y leyendo esa sentencia, que es una sentencia del año 2018 más o menos, pues utiliza muchos términos filosóficos. Y justo me estaba acordando por la charla que teníamos el órgano jurisdiccional está utilizando mucho esto. ¿A qué se deberá, maestra? ¿Cuál es Pues su es que yo creo que todo te envía, bueno, no creo, todo te envía para allá. Yo creo que de ahí deriva, ¿no? El principio por persona, pues, filosófico al mil, por la puerta que quieras, ¿no? La dignidad de la persona. A ver, dime, pues eso con qué lo detienes, si no es con conceptos filosóficos, ¿no? Y así te vas buscando, ¿no? Y todo está, ¿cómo puedes hacer progresividad de acuerdo con el uno si no es hablando de todas estas cuestiones? claro? ¿Cómo puedes desaplicar una norma si no es hablando de todas estas cuestiones, ¿no? Yo creo que pues la misma legislación nos lleva a esto, ¿no? Quizás al paso del tiempo vaya a caerse en la cuenta de pronto que fue excesivo, que fue demasiada la inseguridad jurídica o qué sé yo, ¿no? Porque es verdad que no hay jurista, por superficial que sea, que no se haga preguntas de orden filosófico. Es verdad que no hay practicante del derecho que no se pregunte por el valor de una norma. Bueno, ¿y esto qué es? Que no haya, que no se haya visto en el problema de que no hay norma, con una laguna ahí enfrente. ¿Y ahora qué hacemos? Ah, no, pues que no se resuelva nada. No, pues que se resuelva. No hay que no se haya enfrentado con cuestiones que están fuera del código, ¿no? Eh, la interpretación que hace el juez de la norma
¿Es la correcta? ¿Es la justa? ¿Hasta dónde puede interpretar? ¿Que si extensiva, que si restrictiva? ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? Yo estoy perdiendo por eso. O sea, hay una reflexión, queramos o no, en todos los tiempos, ¿no? La injusticia de la norma, un tópico común, ¿no? Bueno, ¿y esta norma por qué? En fin, pero esas preguntas universales, generales, que yo creo que cuando uno practica el derecho vienen pegado, junto con pegado, como dicen, con la práctica del derecho, pero ahora es desde otra perspectiva. Ahora la perspectiva es desde, pues desde las consideraciones teórico-filosófico-jurídicas sobre las cuales se construye todo nuestro sistema jurídico, ¿no? Y no el nuestro, sino en general, ¿no? Y eso nos lleva definitivamente, pues, a hablar de la filosofía. También es bien sabido que cuando se privilegia la ley, eh, se protege o se tutela el valor seguridad jurídica y, y en ocasiones esta tutela es en perjuicio de la justicia. Pero hay quien dice que una elemental seguridad jurídica es de elemental justicia. Ahí está la discusión eterna, ¿no? Entre justicia y seguridad jurídica. Entonces parece que el código, ese que no cambia, tutela la seguridad jurídica porque permite saber a cabalidad a qué atenerte. No estamos en ese momento histórico. En este momento histórico estamos en la era de los jueces, en la era de la desaplicación de norma, de la interpretación de la norma, y todo eso hecho como con lógica, con argumentación, con hermenéutica, con estimativa jurídica, con axiología, con todo. ¿De qué otra manera se podría hacer? Acá pretende privilegiarse la justicia. Estamos hablando de derechos humanos a cada segundo. Entonces, la justicia y el término, mal dicho, el valor seguridad jurídica queda un poco en desnivel con la justicia, ¿no? Se ha privilegiado la justicia en la actualidad y el valor seguridad jurídica un poquillo se queda atrás, ¿no? Y no sé, no será la primera vez que esto se hace, desde luego, para en un buen momento sentir o darse cuenta de la necesidad de ponerle unos buenos acicates al juez para que no se vaya por la libre, ¿no? Ya tuvimos la escuela de la exégesis, ya tuvimos la escuela de la libre investigación científica, ya tuvimos la escuela del derecho libre, ¿no? Y es eso, ¿no? ¿En qué medida, en qué medida, en qué medida? Siempre a la vera de la satisfacción o realización de estos dos valores, ¿no? Quizás de pronto se vayan por la libre y nos vayamos a encontrar con que cada juez trae un código, ¿verdad? Y que la inseguridad jurídica es terrible. Y es verdad que, que saber a qué atenerse, pues es lo elemental que espera uno, jurídicamente hablando, ¿no? Saber qué pasa si hago, saber qué pasa si no hago, saber qué pasa si hago la mitad, o si no hago la mitad, o si digo la mitad, o si doy la mitad, o si no doy. Saber qué pasa jurídicamente hablando en el ejercicio de esta libertad mía, que, que es el objeto de la norma, ¿no? Pero en este momento estamos quizás, Guillermo, como yéndonos al otro extremo. Probablemente luego empiecen a decantarse para acá y con la pretensión de caer en un justo medio, ¿no? Ahorita estamos con la ponderación, y ahorita estamos con todo esto, que versa pues, alrededor de estas ideas que estamos expresando. Yo creo que esa es la razón. Sí, maestro, me quedo pensando en esto que comenta y creo que sí, podría ser incluso un riesgo. Yo, bueno, muchas veces estamos estudiando la norma, sobre todo en el ámbito penal, la Constitución nos exige que las normas sean claras, ¿no? Esta exacta aplicación de la norma, esta seguridad jurídica que debe tener el gobernado, estas exigencias que tiene desde el ámbito constitucional que aterrizan en nuestros códigos, en nuestras leyes generales. Pero de pronto sí queda la duda. ¿Qué pasa cuando no es clara la norma y el juez tiene que interpretar? ¿Qué pasa incluso cuando el juez quiere inaplicar? ¿O qué pasa cuando el juez incluso está utilizando
un principio pro persona y que tal vez los órganos jurisdiccionales resuelven de una forma para algunos gobernados, resuelven de otra forma para otros gobernados y lo hacen de acuerdo a cómo están entendiendo ellos, cómo están interpretando finalmente la norma, ¿no? Y eso puede ser un riesgo, como usted dice, yo así lo aterrizaría en un ejemplo práctico, puede ser un riesgo para aquel gobernado que es detenido, por ejemplo, hablando de una situación penal, es detenido y entonces el juez decide, bueno, inclusive deteniéndome un poco en esta parte de la reforma al primero constitucional, hablando del tema de derechos humanos, donde la propia Constitución dice que todas las autoridades están obligadas a hacer el respeto de los derechos humanos, aquellos que están en la Constitución y aquellos que están en el orden internacional. Y cuando habla de todas las autoridades, pues abre la puerta incluso a que todas las autoridades estén obligadas a hacer esos ejercicios, esa ponderación, esa valoración, esa propia interpretación. Incluso Imagínate, desde el policía, a lo imagínate. mejor que va a detener a una persona, tendría que hacer este ejercicio mental de decir, Tendrá con qué, diría yo. exacto, ¿qué voy a aplicar? Y bueno, afortunadamente digo, creo que nuestra Corte Mexicana ha ido acotando. Yo platicando con algunos magistrados federales me dicen, pues es que nosotros somos los que tenemos que tener únicamente esa concesión de poder valorar de esa forma, porque la Constitución no puede ir y dejar esa puerta abierta para todas las autoridades, pensando en que no todas las autoridades tendrán esa capacidad de discernir, ¿no? Y de poder aplicar el derecho. Pero entonces yo como gobernado me puedo sentir un poco sin certeza jurídica de qué es lo que me tiene que aplicar al final la autoridad y que a lo mejor para algunos será de una forma y para otros será de otra forma y que pudiera ser un riesgo, ¿no? Si lo tomamos de manera excesiva y si tal vez los órganos jurisdiccionales que al final lo van a aplicar, pues no se limitan o no encuentran esos parámetros límites a la hora de interpretar y a la hora de argumentar sus sentencias. Y de pronto, Guillermo, claro que en muchos casos habrá ignorancia, pero un policía, ¿por qué tiene que saber? O sea, no ignorancia culpable, vamos, porque tiene que saber, él nomás es policía, ¿no? Así es. Sí, en algunas ocasiones habrá ignorancia, pero supongamos que es un policía muy culto, muy interesado en el principio por persona, ¿no? Supongamos que lo hay. Pero la diferencia de criterios, la diferencia de discrecionalidad, pues tu discrecionalidad no es la misma la tuya que la mía, ¿no? Tu Exacto. manera de percibir esto no es lo mismo lo tuyo que lo mío. Y así nos vamos. Y entonces, pues, es una incertidumbre muy fuerte, ¿no? Y al mismo tiempo, pues tenemos esas dos parcelas, ¿no? De derechos de minorías con derechos humanos que de suyo, pues sostienen universalidad a su favor y cómo empatar, quién lo empata de un modo, quién lo empata de otro. ¿Cuál principio por persona? ¿El del actor o el del demandado? Ah, no, es que se tiene que hacer un ejercicio de, pues sí, pero el tuyo va así y el mío va así. Entonces, ese es el asunto en este momento, creo yo, de la práctica del derecho. Pero a lo mejor, a lo mejor se corren esos riesgos, pero en el ámbito de la enseñanza del derecho, del primer contacto con la filosofía del derecho, a mí me parece que estamos muy bien. Yo les saco siempre una figura, probablemente tú la alcanzaste, no sé, pero siempre las hago en la primera clase. Les digo que la filosofía del derecho no era invitada a la fiesta, que la fiesta se armaba con todas las materias y la filosofía, pues no. Luego la filosofía se asomaba por la ventana, ¿no? Pero tampoco la invitaban. Luego a regañadientes la dejaban entrar, pero tampoco la invitaban. Luego ya le corrieron la invitación, ¿sí? Y ya llegaban, ¿no? Y les digo, luego era una invitada especial, y ya les voy narrando las distintas etapas, ¿no? Y les digo, pues hoy por hoy es la anfitriona de la fiesta. Y con sus riesgos, insisto, con sus riesgos. Porque también la ley, pues tiene que ser, pues, no sé, un artículo no puede ser una declaración filosófica, por Dios. No, tiene requerimientos técnicos, tiene exigencias de lenguaje, de llaneza, de aplicabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? No pueden, un artículo, por ejemplo, de la primera parte de la Constitución, pues es una síntesis de tratados y tratados filosóficos, ¿no? Quiero hablar del de la libertad. Pues ya, todos somos libres y vamos ya. No nos vamos a aventar ahí todo, no. Se trata de fácil conducta, de fácil aplicación, ¿no? De fácil disertación, discusión sobre el tema, ¿no?
pero en ese momento estamos, creo yo. Maestra, y por ejemplo, si yo fuera un estudiante de Derecho, que ya fui y ya estuve en sus aulas, pero si fuera un estudiante de Derecho y tuviera como la incógnita de estos parámetros que tenemos actualmente en nuestro sistema jurídico mexicano, de la incorporación de los derechos humanos, y yo quisiera entender cómo me puede ayudar la filosofía del derecho para resolver un problema. Y realmente la filosofía del derecho me puede ayudar a resolverlo o me puede ayudar a complicarlo un poco por esta parte de entender, por ejemplo, el principio pro persona. O sea, ¿a quién se lo tengo que aplicar? Como usted decía, se lo tengo que aplicar en beneficio del actor, de la otra parte. ¿Cómo me va a ayudar la filosofía del derecho a resolver estos temas, ¿no? Hay un ejemplo muy común que ponen donde va el avión, ¿no? Con terroristas y entonces están decidiendo si el avión va a caer en el centro de la ciudad y va a matar a mucha gente o derriban el avión y finalmente matan a toda la gente que va dentro del avión. Alguien se tiene que sacrificar y es una ponderación que al final en algún momento se tiene que hacer. La filosofía del derecho, ¿cómo juega ese papel importante en esa toma de decisiones? ¿Cómo me va a ayudar a mí como estudiante? ¿Cómo me va a ayudar a mí como juez? ¿Cómo me puede ayudar, maestro? Pues dentro de la simpleza y la llaneza que asumo me define, pues yo le contestaría al estudiante, mira, te ayuda a pensar y pensar no es nada despreciable. Te ayuda a analizar y no es nada despreciable. Te ayuda a sintetizar, te ayuda a encontrar el error en el otro y a contraargumentarle. Te ayuda y así. Y no es nada despreciable ni para el estudiante ni para el avesado en el ejercicio del derecho, ¿no? De entrada. Desde luego que tu planteamiento pues es de alto calado, ¿no? Porque yo siempre he dicho, bueno, ¿y cuál es la persona? ¿Cuál es la pro y cuál no es la pro de las dos que están en el litigio, ¿no? Pues ahí viene la dignidad de la persona, un término en el que no nos acabamos tampoco de poner de acuerdo, Claro. un concepto que está en hojas y hojas y hojas y tratados y tratados y tratados, ¿no? Pero no cabe duda que detrás de todo sistema jurídico pues hay una concepción de lo humano, no cabe duda, ¿no? Así es. Hay una concepción de lo que el hombre es, según se concibe lo que el hombre es, así es la ley. Según se concibe lo que el hombre no es, así es la ley. Que si se pensaba que los hombres y las mujeres eran desiguales, ahí está la ley. Que si se pensaba que los negros, ahí está la ley. Que si se, ahí está la ley. Entonces sí hay un trasfondo siempre que está sosteniendo, eh, aunque a los más reacios les cueste creerlo, ¿no? Pero sí, es una concepción de lo humano, de lo que es la sociedad, de lo que son las cosas, de lo que pretende el derecho, de lo que persigue el derecho, para hacer la norma de tal o, en tal o cual sentido, con tal o cual contenido, ¿verdad? Creo que así es. Entonces, para usted, el día de hoy, en este contexto de nuestra actualidad, es importante que el jurista o incluso el estudiante de derecho que viene entrando a las aulas en primer semestre a las universidades, eh, es importante que sepan que la filosofía del derecho es una materia importante, que no pueden dejar de lado, que no pueden perderla de vista y que tienen que tener ahí, ¿no? Dentro de sus materias importantes, a lo mejor dentro incluso de los libros que tienen que ir pensando cuáles libros voy a comprar. Siempre me piden el de Te civil, digo el de que, penal. te digo que ya ni siquiera, ellos ya saben que es importante. Sí, ya ni siquiera hay que convencerles o que contestarles. Saben que es importante. Sí, les cuesta trabajo, sí. Porque la dificultad del pensamiento abstracto pues sigue siendo la misma. Y yo la culpo mucho a nuestra educación y a nuestra falta de cultura familiar, nuestra falta de cultura en la primaria, en la secundaria. O sea, al estudiante le cuesta trabajo, ¿no? Luego, como pues en muchas ocasiones el derecho se enseña a la vera de códigos, pues entonces es memoria, ¿no? ¿Verdad? Claro que los programas tienen también materias teóricas, ¿no? Desde luego. Eh, Detrás de todos los procesales está la teoría general del proceso, ¿no? Detrás del constitucional está la teoría del Estado, detrás de
bla, 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 sí, pero se les enseña el derecho positivo. O sea, en las escuelas de derecho de este país se les enseña el derecho mexicano y en las escuelas de Francia el francés y así sucesivamente. Eh, de ahí viene que quienes tengan más herramientas ya de suyo en su formación, tanto familiar como escolar, pues tiene más herramientas para entrar a estas cuestiones de orden filosófico, ¿no? Y quien no, pues aún sabiendo que es importante, aún sabiendo, sí le cuesta trabajo, sí le cuesta trabajo. Muy bien, maestra. Pues fíjese que me recordaba, ahorita con esta charla que hemos tenido, hace poco platicaba con un abogado que incluso es guanajuatense también, y él tuvo la oportunidad de ser legislador cuando se hizo la reforma del 2011, la incorporación de los derechos humanos, ¿no? La reforma del primero Sí. constitucional. Uh-huh. Y él me comentaba, me compartió algo que me inquietó mucho. Le decía, ¿de dónde surge este interés, esta intención? Yo sé que ya se pretendía desde antes de esas fechas el poder hacer esta reforma, pero al final me agradó saber que él estuvo ahí presente cuando se materializa, cuando se lleva a cabo la reforma, y me Sí, dice, recuerdo mucho mis clases de filosofía del derecho en la Universidad de Guanajuato. Eso me contestó. Y creo que ahí hubo mucha esencia para poder hacer o para poder aportar en esta reforma. Y me quedó mucho ese tema muy grabado de la importancia que tuvo para él la filosofía del derecho y su maestro de filosofía del derecho, que también fue maestro de nuestra Universidad de Guanajuato, y me inquietó bastante. O sea, creo que sí tiene trascendencia esta materia, ¿no? Y lo ha tenido. Y bueno, qué importante saber que ha permeado incluso en una de las reformas más importantes de los últimos años para nuestro país. claro, en el programa de filosofía del derecho de la escuela siempre hay un apartado de derechos humanos, derechos del hombre, garantías individuales, más allá de los nombres. Hay un apartado fuerte de esos derechos. No, no, no venía siendo una novedad, desde luego que no. Más allá de Claro, las denominaciones, te digo. yo creo que es una materia que ha sido importante. Y yo no sé, yo es mi percepción que en la Universidad de Guanajuato, digo, no es porque sea, vengamos de allá, pero me parece que es una materia que sí ha tenido seriedad, a diferencia de otras instituciones que he conocido o de otros abogados que he conocido, pues me parece que nos han enseñado de la mejor forma y nos han enseñado que esta materia es importante, ¿no? En estas aulas. Y así lo tomo, así lo llevo, y luego voy encontrando en el camino abogados que me han dicho que esta materia ha sido importante y bueno, ha seguido permeando de alguna u otra forma. Entonces, pues coincido con usted de la importancia que tiene esta materia, maestra, y bueno, le agradezco mucho poder compartir con nosotros estas opiniones, pero no quiero cerrar el programa sin antes hacerle un par de preguntas más, ya para poder terminar, que estamos casi en tiempo. Yo he comentado desde el inicio del programa y por supuesto que mucha gente que la conoce y la reconoce, eh, pues sabe que le apasiona el derecho, que le apasiona la filosofía. A mí me gustaría preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué le apasionó el derecho? ¿Por qué decidió en algún momento ser jurista? ¿Y por qué le interesó la filosofía? Porque yo recuerdo que en algún momento me ha platicado que tuvo la oportunidad de estudiar las dos materias, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la inquietud que tuvo para poder estudiar esto? ¿Y de qué forma le ha servido a usted como jurista el conjuntar estas dos materias, tanto el derecho como la filosofía, maestro? Ay, pues qué complicada pregunta. Pues yo estudié filosofía porque me gustaba la filosofía, punto. Pero luego volvemos a la misma, pues todo el mundo te llama la atención sobre qué vas a hacer, te vas a morir de hambre. Hegel no eres, ya hubieras pintado, en fin, ¿no? Y la otra única carrera de humanidades que había aquí en el pueblo, pues era leyes. Y ya, por eso entré. Y yo, sorpresa, me gustó muchísimo, la verdad, pero muchísimo. Eh, y pues la vida me llevó a la judicatura, la vida y la necesidad, pues, y tampoco la vocación. Yo qué sabía si tenía vocación de juez o no, nada. A mí la vida me llevó, yo no tenía vocación determinada. Y la judicatura me encantó, verdaderamente me gustó muchísimo. Igual que la docencia, a la que entré también del mismo modo. Y la docencia me enamoró hasta la fecha, ¿no? Y ya menciono esto
Es incómodo hablar uno de uno. ¿Qué te pasa? Menciono esto porque las materias que yo siempre he dado, de las que me he ocupado, son jurídico-filosóficas. Y pues a la puerta vamos, ¿no? Filosofía del derecho, lógica jurídica, deontología jurídica, ética, argumentación jurídica, hermenéutica jurídica, que estuve dando una especialidad, deontología en la maestría de justicia constitucional, pero siempre esas materias. Código, derecho positivo, solamente me han dado oportunidad cuando el titular falta, ¿no? Y es ahí un poquito lo que yo sé, derecho privado, y eventualmente he dado por ahí algún semestre o eso, pero mis materias siempre han sido filosóficas. Teoría del Estado di muchísimo tiempo, siempre ha sido por ahí, pero la vida lo lleva uno no va. Qué bueno, maestra. Lo importante es que lo ha disfrutado y creo que lo ha llevado a su máximo esplendor y lo ha compartido con nosotros, ¿no? Sí, yo creo que hay quien como Mozart, ¿verdad? A los 4 años ya estaba componiendo, pero la vocación así, el amor a la justicia, que a mí me llevaba, no es cierto. Pues esa fue la historia nada más, pero sí he sido feliz. Por último, maestra, para cerrar el programa, me gustaría preguntarle, ¿qué le diría a esos estudiantes que están empezando el estudio de la ciencia jurídica, del derecho? ¿Qué le diría? ¿Cuál es la clave para poder lograr ser un buen abogado, ser un buen jurista, ser un buen juez, ser lo que sea que se vayan a dedicar, pero que lo logren de la mejor manera, con el mayor éxito? ¿Cuál sería un consejo, una opinión que usted le pudiera compartir a esos estudiantes, maestro? No te digo, ¿yo por qué? Dijo alguien. Pues ser estudioso, eso es indiscutible. Porque así como decíamos, pues el código poco te aporta porque cambia mucho. Entonces tienes siempre que estar estudiando, ese es un hecho. Ser estudioso, ser probo, los valores que tutela el derecho, al igual que los de la medicina, por ejemplo, son de alta jerarquía, ¿no? Son 30 años de cárcel. Es un hijo el que te están condenando a perder la patria potestad, en fin, los valores son muy altos. Es tu patrimonio, ¿no? Entonces ser probo y en esa probidad pues va incluida, yo creo, involucrada, pues la responsabilidad, ser chambeador. Digo, para no decir diligencia, legalidad, honestidad, probidad, todas esas retahíla de cosas que vienen ahí, ¿no? No, yo creo que estudiar y ser probo y pues a lo mejor ser probo junta a todas las demás, ¿no? En síntesis, Guillermo, tener conciencia de que el trabajo de uno se orienta o tiene como destino valores muy altos de la persona humana y de la sociedad. Y que en esa medida es el compromiso y el trabajo. Claro. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, maestra. Estoy muy contento de haberla tenido con nosotros y ojalá que no sea la primera ni la última vez, que nos pueda acompañar en otra charla más adelante. Yo sé que tiene mucho que compartir con nosotros y bueno, pues es un gusto. De verdad, sabe que la quiero, la aprecio mucho y siempre es bienvenida en este espacio. Siempre agradecida por tu aprecio, por tu afecto, y en ti me voy a permitir saludar y agradecer el afecto de tantos y tantos y tantos estudiantes. Que la quieren mucho. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo muy fuerte, maestra, y bueno, espero verla muy pronto. Hasta luego, Guillermo. Adiós.